Buen día, República. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, no estamos bien, ¿no? Vamos viendo en este programa, lo que escucharon el programa de ayer, muy intenso, monotemático, sí, pero sobre un tema que va a ser determinante para la futura vida institucional del país, que tiene que ver con un plebiscito inconstitucional, gravemente inconstitucional, criminal contra la Constitución de la República, contra la seguridad jurídica del país, contra la estabilidad institucional del país y contra la propiedad privada y contra un mercado de capitales que ya está estropeando esta malísima señal de una recolección de firmas y una voluntad plebiscitaria que a su vez la Corte Electoral autoriza. Increíble, ¿no? Increíble. En Uruguay parece que la lógica de hierro está haciendo que se vayan los malos capitalistas, que son usureros y que van expoliando a la gente. Se tienen que ir los malos capitalistas que concentran riquezas. Entonces, con todo, ¿no? Vamos a meter en la Constitución que se vayan las AFAPs capitalistas privadas que concentran riquezas y que tienen rentabilidades infinitas, como diría José Valle y Ordóñez en su época, ¿no? De modo bien pavote, sin entender nada de economía. Pero en este país siempre se habló de economía, presidentes, estadistas, políticos, hablan de economía, no saben nada de economía, no tienen idea de cómo funciona la economía capitalista, el mercado. ¿Por qué empiezo con esto? Porque Uruguay va hacia ese rumbo. Y bueno, nos iremos pareciendo a Cuba, a Venezuela. En gran medida quizá se venga un gobierno autoritarista del Frente Amplio, estilo Putin en Rusia. Por otro lado, tenemos el proyecto de Cabildo Abierto también, los malos capitalistas. No, por una deuda justa. Deuda justa y pretenden perdonar a los contumaces deudores y los que contraen nuevos préstamos que paguen los intereses más altos que incluso Cabildo Abierto tienen que estar por constitución, se tiene que establecer el guarismo porcentual del 30% máximo de interés, le indican los legisladores cabildantes, no sé de dónde, desde qué autoridad, a las empresas financieras que tienen que cobrar eso, que no pueden tener más rentabilidad o más precios, mejor dicho, más honorario, más cobro por sus servicios que el 30% de interés. Eso por constitución, también plantea Cabildo Abierto. Inconstitucional. Inconstitucional, torpe, burro, o sea, ignorante. Y toda esa ignorancia la quieren volcar a la constitución, medrando electoralmente, por una mera voluntad electoralista. Estamos mal, ¿eh? Está muy mal Uruguay. Y conspira entonces contra signos claros de estabilidad jurídica, de constitucionalismo como corresponde, de estabilidad institucional, de crecimiento de los mercados, es decir, de modelo de desarrollo. Estamos conspirando desde el sistema político uruguayo contra modelos económicos de desarrollo, contra la formación de capital, contra el crecimiento de esa formación de capital, contra la inversión, contra las fuentes de trabajo, que se hagan sustentables. Es impresionante. En una sociedad además cada vez más envejecida, de 3.444.000 parece que somos, y sin embargo tenemos todas estas estupideces legislativas y estas estupideces plebiscitarias criminales, inconstitucionales, con instituciones como la Corte Electoral que todo lo aceptan, todo lo absorben, todo está bien, parece, en una actitud acrítica, anodina, neutra, respecto a instituciones claves con capacidad y potestad jurisdiccional, como en este caso la Corte Electoral. Lo mismo se puede decir respecto a la Suprema Corte de Justicia, sobre la base de la andanada de leyes inconstitucionales que son de primer orden, digamos, para que entendamos, de orden público, como un código del proceso penal, una ley de Fiscalía General de la Nación, la derogación aberrante, falaz, inconstitucional de la ley de caducidad, rompiendo un pacto político-social.
una ley inútil que nos agrega presupuesto inconstitucionalmente como la creación de la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Todo bajo un perfilismo ideológico determinado por organismos internacionales. Y dale que va, y una ley inconstitucional como la de los consejos de salarios para que el gobierno negocie con los sindicalistas de los funcionarios públicos las políticas económicas del país, bajo la observancia severa de la OIT, que nos sigue diciendo, y en este año le dijo al gobierno, que está Uruguay en la lista negra. Estamos bien de bien, estamos en la lista negra con Zimbabue, Singapur, Haití, Rusia. Estamos en la lista de los países de plenas democracias. Estamos en la lista de los países que están consolidados institucionalmente. Porque Uruguay no responde al convenio 98, artículo 4 de ese convenio, que establece que las relaciones laborales deben ser bajo la libre determinación de la voluntad, deben ser libres y voluntarias y a su vez de naturaleza bilateral. Deben ser bilaterales, libres y voluntarias, que los trabajadores libre y voluntariamente negocien con los empleadores o empresarios libre y voluntariamente. Eso dice el artículo 4 del convenio 98, pero Uruguay no lo aplica, no lo puede aplicar, le cuesta muchísimo, porque según el presidente tenemos una tradición de 50 años de convenios colectivos, de negociaciones colectivas que nos dan garantías, les dice, le responde así, que nos dan garantías en el país y que está sobradamente demostrado en los hechos que este sistema que Uruguay tiene montado desde la época Sanguinetti es el que da garantías. El mismo presidente que dice, qué bueno que ganó Milei, qué bueno, porque ahora lo vamos a aprovechar en la región, qué bueno que gane una propuesta liberal, republicana, como no tenía la región. Es decir, él mismo está asumiendo que él no está proponiendo eso, ¿no? El líder, el que decían que era el líder de la nueva derecha, narrativa instalada por la izquierda, radical, marxista, leninista, comunista, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, Pro Venezuela. Esa es la narrativa que instala esa izquierda, que es el PICNTFA. Como que nuestro presidente fuera un presidente de neoliberal, de derecha. No, es centro izquierda, es progresista, alineado a la Agenda 2030, principios ideológicos marxistas culturales LGBT, como Laura Raffo, por ejemplo, que está alineada al LGBT. Hay que empezar a explicar todo acá, porque si no, los uruguayos no están entendiendo nada y todo se oculta, todo se tapujea, ¿viste? Todo bajo la alfombra ahí, que ya está enorme, ¿no? Está más alta que el cerro de Montevideo. Tanta mugre abajo. Pero este presidente dice que hay que aprovechar a Milei, porque viene una propuesta renovadora, republicana, como que nos aleja en la región de la izquierda imperante, ¿no? Del izquierdismo imperante. Sin embargo, el mismo presidente se reúne con Mujica, ¿no? Y con mucha, digamos, con mucha sensación o sentimiento de honorabilidad, dice que tuvo una muy buena reunión con José Mujica y está hablando con José Mujica para arreglar con él respecto a mediar entre Ignacio Lula da Silva y Milei para que se lleven bien y tengan buenas relaciones. Está, quedó claro, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Como te digo una cosa, te digo la otra. Parece que Mujica va ganando adeptos, va ganando Mujica en esta pugna, en esta lucha, en esta batalla ideológica, ideológica cultural respecto a un modelo político a instalar en el Uruguay. Va ganando la propuesta Pizz-NTFA. Una intendente con graves problemas intelectuales, vamos a decir así, que hace una bicisenda en el centro mismo de la avenida 18 de Julio, que es una avenida angostita, liquidada, que tendría que haber sido reestructurada hace mucho tiempo, desde una intendencia que hace 34 años que no hace nada, solamente recaudar, meter más ñoquis. Tenemos que pagarle a 12.000 zánganos y a cantidad de empresas que terceriza, que están agarradas de la intendencia, que ahora están cobrando un montón de guita para hacer esa pintura de porquería en el centro de 18 de julio para que estén todos los usuarios condenados a ir en una fila india lentamente y a riesgo de que los bicicletistas, vamos a llamarle así, los bicicletistas, ¿te gusta? Yo qué sé, capaz que no te va a gustar.
Ahora, no te va a gustar lo que te voy a decir después. Y capaz que también va a haber un accidente, ¿viste? Porque está todo pegado ahí. ¿Qué haces con pintar algo y poner unos conos? Y darle plata a la empresa que pone los conos, que cobra un montón de plata. Después vamos a hacer un informe específico sobre eso. Una intendente que tiene la ciudad destrozada, llena de mugre, las calles todas rotas, los contenedores todos rotos, desbordados, mala señalización, los semáforos que no funcionan, semáforos lentos. Una ciudad que tiene tantas prioridades, pero claro, la prioridad de la intendencia es incrementar la contribución inmobiliaria desde un 32 a un 50 y pico por ciento, 60 creo que llega, 60% según el aforo de la propiedad, porque aplica el típico impuesto marxista que está en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, el impuesto progresivo, el impuesto que sigue al patrimonio, es decir, que pague más el que tiene más, que si tenés una casa más grande en un barrio mejor, vas a tener que pagar más porcentaje. Es increíble, como pasa con los autos. Persiguen el modelo, ¿no? La gama del auto progresivamente. No hay un impuesto que se llama de tasa plana, un impuesto plano que es el mismo impuesto para todos bajo el tratamiento de principio de igualdad ante la ley. No, no, se rompe todo el tiempo la igualdad ante la ley. Somos todos distintos, no somos iguales ante la ley en nuestro país ya. No, no, impuestos progresivos todo el tiempo, todo el tiempo. Lo mismo pasa con el IRPF. Nunca hay un tratamiento igualitario desde la ley. Ellos te plantean el tratamiento igualitario, la sociedad igualitaria, la sociedad inclusiva, que de inclusiva, de igualitaria no tiene nada. Es una sociedad despótica, tiránica, patológica y fundamentalista. Pero dale que va. Uruguay cayó en el cuento, se come en la pastilla, una clase política que no estudia, que profesa en los hechos, digamos que graves ignorancias respecto a temas claves desde el punto de vista jurídico, institucional, desde el punto de vista de la concepción del Estado, como un Estado que nos cobije en nuestras libertades y en nuestras igualdades. Y se le agrega esto, a estos plebiscitos aberrantes, criminales, a estas leyes inconstitucionales que estamos siempre analizando en el programa, estudiando, donde ahí se tendría que haber dado la verdadera obra de este gobierno, la obra verdadera de infraestructura, de Estado, una recomposición estructural del Estado para devolvernos los mandatos de la Constitución en cada una de las instituciones del funcionamiento del Estado, y no lo hizo con el 54% del Poder Legislativo a su favor, cosa que no tendrá más. El que gane no va a tener un 54% en este país tan fracturado ya, tan fragmentado en opciones políticas. Bueno, hay una más ahora, otra mancha, una mancha pegajosa de este tigre que está quedando recontrapegado, recontrapegado. Usar mayorías parlamentarias para este tipo de mamarrachos, como por ejemplo expulsar a la plataforma Spotify del Uruguay. Vamos bien, ¿eh? Se va a Spotify del Uruguay. La plataforma universal por excelencia, la plataforma global por excelencia, que te reúne todo el universo informativo de la música, de la música. En Spotify tenés el universo de la música como usuario, podés establecer un contrato de servicio, ahí tenés programas especializados también, podcasts especializados en el universo de la música, en la sociología de la música, en los géneros, en autores, en géneros, en movimientos musicales, música francesa, música italiana, música alemana, música inglesa, norteamericana, argentina, uruguaya, brasileña, de todas partes del mundo, música clásica, jazz, blues, rhythm and blues, rock and roll, el pop británico, el soul, la new wave, se va todo al joraca, se le va a los uruguayos todo eso. ¿Por qué? Porque recientemente el gobierno de Uruguay aprobó la ley de rendición de cuentas que incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música en el país. Mirá vos, Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música de las discográficas y editoras, esto dice el informe de Spotify, quienes representan y pagan a los artistas. Es decir, Spotify le paga el 70% de cada dólar
que percibe a través de sus honorarios por el servicio, es decir, a través de los contratos de los usuarios, de las suscripciones, a través de la publicidad que se integra a Spotify, como lo hacen en todas estas enormes, globales plataformas digitales, y a Uruguay Spotify, como corresponde, de acuerdo al contrato que se hizo, le aporta el 70% de cada dólar que genera la música de las discográficas y las editoras de nuestro país, quienes representan y pagan a los artistas y compositores. Es decir, Spotify les paga el 70% de cada dólar a las discográficas y a las editoras, que son las que tienen el derecho de representación de nuestros artistas, como pasa en lo editorial. Si vos sos un escritor y escribís, el sello editorial que te publica es el que tiene tus derechos y tu representación. Todo lo que se aporte, es decir, todo lo que los consumidores del libro que vos escribiste compren, va a ir a las arcas de la editorial. Y vos haces un arreglo, un acuerdo, un contrato con la editorial, que en su mayoría son leoninos, te establecen condiciones. Vos vas a percibir de la primera edición de tu libro, según la cantidad que vendas, el tanto por ciento del volumen total de ventas que tuvo esa edición. Quizás es un acuerdo para también seguir cobrando en la segunda edición. Y luego te queda un derecho de autor, una regalía que está estipulada legalmente. Es eso, no hay misterio. Entonces es como si hubiera una plataforma, una inmensa biblioteca universal de literatura, de filosofía, de historia, y que se tuviera que ir del Uruguay porque no llegan a un acuerdo los escritores uruguayos con las editoriales uruguayas que representan los derechos de esos autores, porque se quedan con la guita, como pasa con las discográficas del país, que siempre fue el mismo negocio. Este es un inveterado negocio, una inveterada ética o antiética del mercado uruguayo porque es un mercado disfuncional. El mercado del arte en Uruguay es insustentable. ¿A qué padre le hubiera caído bien que el hijo le hubiera dicho, sí, yo quiero ser músico? No, a un padre uruguayo o madre uruguaya, y se quedaba tranquilo si el hijo o la hija le iba a decir que quería ser abogado, o contador, o médico, o ingeniero, pero músico justo en este país. Fa, ser músico en un mercado que somos un barrio, somos Avellaneda y Quilmes de Buenos Aires, más o menos. Entonces es insustentable el mercado en sí ya. Y las discográficas que tienen que editar y muchas veces no es rentable y se quedan con la mayor parte de la guita porque no les da el negocio. Y por allá algún artista que sí produce realmente, yo que sé, un Jaime Ross, un Negro Rada, ese tipo de gente, o lo que no te va a gustar, ¿viste? Esa música que no te va a gustar, bueno, eso produce más y de pronto por ahí sacan un poco de ganancia esos artistas que son los mega artistas del Río de la Plata, que son siempre la misma camada, ¿no? La misma runfla que por generaciones se mantienen en el candelero con mucha promoción, con mucho lobby, porque evidentemente forman parte de todo un grupo ideológico, político, que manifiesta la ideología política desde esa música. Pero en este país, ¿quién se va a dar cuenta de eso, no? Quizá los militantes, adoctrinados de la izquierda. Recientemente entonces el gobierno uruguayo aprueba la rendición de... Bueno, los legisladores de esto que estoy hablando creo que no tienen ni idea. Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera, ¿tá?, a la música y se lo paga a las discográficas y editoras quienes representan y pagan a los artistas y compositores, y ha contribuido con más de 40.000 millones de dólares hasta la fecha. La maldita y perversa plataforma capitalista de Spotify le aportó a Uruguay 40.000 millones de dólares, así como las malditas AFAPs privadas le han aportado al Uruguay a través del sistema de capitalización de los ahorros 22.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser? Tenemos que quedarnos con esa guita en el Estado, ¿no? Dice la gente que hace el plebiscito, los del BPS, ¿no? Los militantes del BPS, los militantes de AEU, los militantes de COFE, los militantes sindicales que la Constitución prohíbe que sean sujetos activos de esta acción plebiscitaria, y sin embargo la Corte los acepta. Y en este caso, los legisladores dicen, no, tienen que pagarle también a los artistas. Mirá vos, doble tributación. Es ilegal, no lo permite nuestro sistema jurídico. Doble tributación. No, no se puede. La Constitución tampoco permite que se haga una doble tributación.
pagar dos veces por lo mismo, pagar dos veces por lo mismo, por el mismo derecho, por el mismo asiento imponible. O sea, le haces dos veces el asiento imponible. Es como si pagara dos veces por tener una casa, por lo mismo, por tener la casa. Los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones, claro. Pagar dos veces por lo mismo. Por editar esa canción tiene que pagar dos veces, doble tributación. Estamos en un país de locos, ¿eh? Y a menos que el gobierno aclare que las discográficas y editoras a quienes pagamos ese 70% deben asumir la responsabilidad de estos costos. Bueno, pero eso tiene que estar claramente formulado en la ley. Le vamos a preguntar a Conrado a ver si sabe algo de esto, a nuestro amigo legislador, a ver si sabe de esto. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿La ley aclara esto? ¿O no? Porque esto es terrible que pase, que se nos vaya Spotify. Nos vamos desconectando del mundo. Estamos como los rusos, ¿no? Estamos como países que se desconectan del mundo porque lo contradicen, porque lo agravian. Queremos seguir brindando a los artistas la oportunidad de conectar con los oyentes y a los fans la oportunidad de disfrutar e inspirarse con su música. Sin embargo, en este momento Spotify no tiene más opción que dejar de estar disponible en Uruguay. Esto es lo que significa la noticia de hoy para ti: acceso a Spotify Premium. Recibirás tu última factura de Spotify Premium en diciembre y podrás disfrutar de tu último mes completo de Premium. Después de esto, pasarás una cuenta gratuita hasta la suspensión del servicio, que será el 1 de febrero del año 2024. Ya está ahí, ya se va, prácticamente ya se fue. Nuevas suscripciones a Spotify Premium después del 28 de diciembre no serán posibles, no podrás iniciar una nueva suscripción. Es decir, ya se va desmantelando el servicio con estas señales. ¿Te das cuenta? Plebiscito inconstitucional, criminal, antiestabilidad jurídica, desde el PIS-NTFA contra las AFAPs, contra la propiedad privada, contra el derecho inviolable de la propiedad privada y el libre emprendimiento, contra el ahorro de 1.400.000 ahorristas uruguayos que ahorraron y capitalizaron desde sus esfuerzos personales, desde el más legítimo de los esfuerzos, el trabajo, como así lo establece el artículo 36 de la Constitución de la República. Cabildo abierto que plantea un plebiscito que limite el interés, la tasa de interés respecto a los honorarios por los servicios de prestación de créditos personales a las empresas de créditos personales, cuando eso es materia estrictamente reservada a la ley, regular las tasas de interés respecto a un concepto bastante laxo y ambiguo y por hoy en el derecho como es el concepto de usura, porque hay que estudiar muy bien el mercado, las rentabilidades necesarias para las empresas, qué porcentaje de rentabilidad es el que las hace sustentables, sin que el Estado sea muy regulador de eso, sin que intervenga demasiado. Siempre hay que tener tendencia a liberar el mercado y que el mercado se regula solo, como explican los grandes economistas. Lean a Friedrich Hayek, lean a Ludwig von Mises, lean algún texto de Axel Kaiser. El mercado se regula solo por oferta y demanda. La gente es grande y sabe lo que hace. Ahora, si la gente no tiene trabajo, el salario es bajo, acuden a los préstamos personales y hacen la calecita porque no les da la plata. Porque además de pronto viven en una ciudad carísima como Montevideo, que te genera un presupuesto muy alto en tu vida. El costo de vida en Uruguay es muy alto, especialmente en Montevideo y Canelones. Las dos bolches ciudades carísimas. Son bolche ciudades o bolche departamentos, que porque todo lo que es comunista es más caro. ¿Sabías que es así de contradictorio? Todo lo que el comunismo te dice después no lo hace. Es carísimo vivir en el comunismo, porque ellos necesitan recaudar. Tienen que recaudar mucho, tienen que concentrar esas riquezas en el aparato burocrático estatal, en este caso, Intendencia de Montevideo. Y nunca van a explicarte nada, ¿no? Si escuchás a Carolina Cose, le vas a escuchar a una persona que te dice que los negros vinieron a liberarse a América y que el Frente Amplio lo que va a hacer es siempre ayudar a la gente y no que se empobrezca. Frases vacías, hechas, pero nunca te van a argumentar. Y no hay un periodista que le diga, a ver, explíqueme cómo van a hacer eso. ¿Y de qué se trata eso? ¿Y por qué dice que las AFAP son malas? A ver, usted argumenteme, deme argumentos serios
datos de la realidad, además, datos estadísticos y argumentos económicos, y especialmente, deme un argumento constitucional, jurídico, de por qué se podría hacer este plebiscito contra la propiedad privada. Contra la propiedad privada que tiene que ver con el ahorro de cantidad de años, con el ahorro capitalizado, con el capital ya producido, con las fuentes de trabajo que se desarrollaron, con las inversiones que se desarrollaron, como Nuevo Shopping, con cantidad de emprendimientos, de empresas que hay en Uruguay que son producto, consecuencia de este sistema de la capitalización y el ahorro que hacen los orientales, los uruguayos, desde sus aportes al sistema de previsión social, que ahora se amplía con esta nueva legislación en un sistema mixto en el cual podés optar a aportar a tu pilar individual de ahorro y capitalización para integrar a tu patrimonio e integrar a un volumen de capitales que precisamente produzcan emprendimientos, formación de capital, inversión, podés aportar el 10% de lo que significa el volumen total de tu salario. Es increíble, ¿no? Que expliquen eso, pero que lo expliquen, no con frases. Nosotros vamos a buscar siempre que los uruguayos tengan, no les roben, y son los que más roban. Y después en el plebiscito del PICNT te dicen una estupidez más grande que toda mi casa, o que todo el Uruguay, que la edad máxima para el retiro tiene que ser de 60 años, y por otro lado que las jubilaciones y pensiones tienen que estar siempre al mismo nivel que el salario mínimo nacional. Ya está establecido por constitución eso. Ya la constitución establece que las jubilaciones y las pensiones tienen que estar siempre ajustadas al índice medio de salario, respondiendo al salario mínimo nacional. ¿De qué estamos hablando? Y además, lo del salario mínimo nacional es una medida absolutamente vaga que no te dice nada, porque que a vos te digan que tu jubilación siempre va a estar al nivel del salario mínimo nacional. Si vos vivís en un país con una economía inflacionaria, el salario mínimo nacional tampoco te sirve para nada. Y capaz que no te sirve ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto escalón del salario mínimo nacional hacia arriba. Porque si, lo que importa es que la economía sea estable, productiva, y que tengamos estabilidad monetaria y una inflación muy baja, equilibrada, con equilibrio, además equilibrio fiscal por lo menos, y un proceso inflacionario bajo que tiene que ser en un rango tolerable del 1 al 2%, máximo un 3% de inflación, que te dé estabilidad monetaria. No es un parámetro lo de la jubilación vinculada al salario mínimo nacional. No tiene nada que ver. Lo que importa es el rendimiento de tu capital, el rendimiento de tu dinero. ¿Cuánto vale el dinero? ¿Cuántas cosas comprás con una unidad dineraria? ¿Cuánto, con 1.000 pesos uruguayos, cuántas cosas comprás hoy y cuántas podrás comprar dentro de 3 meses con esa misma plata? ¿Y cuánto comprabas con 1.000 pesos hace 4 años atrás? Eso es lo que hay que medir. Y ahí vas viendo cómo es el proceso inflacionario, que es en definitiva devaluación del dinero. La inflación es cuando el dinero devalúa, cuando cada vez vale menos el dinero. ¿Por qué? Porque el país produce menos, porque el país tiene menos respaldo de riqueza, porque ese dinero está circulando mucho, porque de pronto hay países como en Argentina que sacan la maquinita y emiten dinero, y ese dinero no responde a la base de riqueza del país, por lo tanto inflaciona, y en relación a divisas fuertes pierde valor, en relación al dólar, al euro. Pero como nadie habla nada de esto, ¿viste? Estamos en un país realmente, como decimos con amigos, en un círculo interno de conversación prácticamente terapéutica, estamos en un país de conventillo cantegrilero de psico-retardo aspergeriano, ¿no? De un psico-retardo aspergeriano. Es decir, hay una especie de retardo intelectual de Asperger, de autistas, que viven encerrados en su cúpula, en su mundo, y están convencidos que está todo bien, al extremo de que nos dicen que la democracia uruguaya hace 40 años que está muy consolidada y estable. Están viviendo en su cúpula. Yo le decía hoy a mi hermano, capaz que se refieren a la democracia de ellos. Nuestra democracia no será nuestra democracia la que el sistema político constituyó, creó, y claro, creen en esa democracia que le sirve al sistema político uruguayo, pero la población en general. Cerramos, Maxi, cierro con esto. Esto rompe además, esto de Spotify y esta disposición de la rendición de cuentas,
Rompe con la igualdad ante la ley también. Sí, también, sí. Dirás vos, otra vez con lo de la igualdad ante, sí, porque la igualdad ante la ley vos sabés que tiene que estar todo el tiempo, ¿no? Es como la sangre en nuestro cuerpo, si te falta sangre te morís. Si el corazón deja de palpitar, te morís. Bueno, es lo mismo, se muere el Estado de Derecho, se muere la República si dejamos de aplicar la igualdad ante la ley. Si dejamos de aplicar la seguridad jurídica, así la estabilidad institucional, de la ley en el espacio y el tiempo, los derechos adquiridos, los derechos subjetivos, los derechos fundamentales, si eso lo rompe esa, rompe todo. Y eso está muy basado en la igualdad ante la ley. Y acá parece que se busca privilegiar no sé qué autores o artistas, pero se olvidaron de los millones de usuarios de Spotify, que vamos a ser todos perjudicados severamente. Se nos conculca el derecho a la información, porque es eso en definitiva, es derecho a informarse. Te culturizás porque te informás. Querés informarte respecto a los géneros de la música francesa, las distintas épocas, qué autores fueron importantes, cuáles no, estilos de composición, letrística, música inglesa, música portuguesa, española, argentina, uruguaya, brasileña, lo que sea, norteamericana. Pero tenemos el derecho a la libre información, a recibir, consumir, ser usuarios, culturizarnos, informarnos respecto a ese maravilloso y bendito universo del arte que es la música, quizá la más perfecta de todas. Quizá es el arte por excelencia, como diría Jorge Luis Borges. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. Esperemos que esté por ahí el doctor Conrado Rodríguez para hablar un poquito acerca de esto, que también suma una mancha pegajosa más en el tigre que está recontra pegado. Vamos a una pausa.